Vamos a hablar de la desconexión, de ese momento en donde nos sentimos separados, fragmentados, vacíos. También sobre cuál es la causa detrás y cómo podemos revertirlo a nuestro favor. Porque volver a sentirnos conectados no es azar, es una elección. Este tema lo considero importante porque mientras más conectados estemos a nosotros mismos y a la vida, más plenitud vamos a sentirnos muchísimo más auténticos, con muchísimo más gozo y armonía con la vida. Uno de los aspectos principales que desde mi propia experiencia afectó el sentirme conectado fue el hecho de intentar forzar resultados a un nivel interno o a un nivel externo. Esto quiere decir partir desde un lugar de necesitar algo para sentir algo. Y eso hacía separarme de la armonía de la vida. Y desde ese lugar, desde ese estado interno, había muchísima fricción. Entonces me desconectaba en una primera instancia del proceso de la vida y por consecuencia de mí mismo. Lo que te voy a compartir en la pizarra a continuación viene de esa experiencia y de todas las experiencias y aprendizajes que fui teniendo a lo largo de mi proceso, ya que desperté espiritualmente con 15 años, hace 4 años atrás, y también varias perspectivas o maneras de observar a la desconexión desde una perspectiva de la filosofía oriental. El primer punto que quiero tocar es ¿por qué? ¿Por qué nos desconectamos de nosotros mismos? Una de las cosas fundamentales que sí, vamos a hacerlo con este color. Una de las cosas fundamentales que detecté como causa fundamental o causa raíz de sentirnos desconectados es el hecho de nuestra atención. Nuestra atención puede estar en diferentes factores. Puede estar en circunstancias externas, como por ejemplo en nuestra pareja, en el trabajo, en proyectos personales. O también puede estar focalizada en situaciones internas, como por ejemplo los pensamientos que estamos experimentando de una manera repetitiva, también las emociones que estamos experimentando de manera repetitiva y no están en coherencia con las emociones que nosotros conscientemente queremos y anhelamos sentir. Y nuestra atención es lo fundamental que nos hace sentir conectados a nosotros mismos. También existe otro aspecto que trasciende estos dos aspectos, el externo o el interno, que es nuestro estado interno. Nuestro estado interno tiene diferentes capas. Nosotros podemos tener un estado interno que esté elevado o un estado interno que viva en conflicto, que esté en conflicto. Pero también existe otro aspecto de nuestro estado que es nuestra esencia. Nuestra esencia básicamente es nuestro ser esencial. Y si nosotros tenemos puesta la atención en circunstancias externas, y esto no quiere decir que debemos dejar de poner nuestra atención en estos factores. Totalmente lo contrario, es partir desde este lugar, desde poner la atención en nuestra esencia, que ya te voy a explicar cómo hacerla específicamente, desde el tener nuestra atención en nuestra esencia, en ese estado interno elevado, pasamos a ponerle la atención en, por ejemplo, a los pensamientos repetitivos que estamos experimentando. El segundo factor o el segundo porqué que detecté en mi proceso que nos hace sentir desconectado, básicamente es nuestro motor. El motor desde donde estamos viviendo. Vamos a hacerlo así. Así se entiende. Creo que se ve. A ver. Espérenme que voy a revisar si se está viendo esto. A ver, creo que sí. A ver, efectivamente no se está viendo. Pero bueno, vamos a pasar a escribir solo con el morado. Este motor en esencia es un sentido que nosotros le demos a nuestra vida. Ese sentido que nosotros le damos a nuestras vidas. Y en base a ese sentido nosotros dirigimos nuestra vida. Pero no quiero entrar todavía en ese punto. Como bien te mencioné, el motor es el sentido que nosotros le damos a nuestra vida. Y muchas veces este motor o no está consciente en nosotros mismos, o el motor que tenemos
no es un motor óptimo, no es un motor que no es el mejor motor que nosotros podríamos estar utilizando. Existen diferentes tipos de motores. En un primer nivel tenemos el motor externo, el tener más ingresos, el conseguir un mejor físico, el cambiar de pareja o mejorar la relación con nuestras parejas. Y esto no quiere decir que perseguir esos objetivos y que querer crearlos o proyectarlos en tu vida exterior esté mal. Totalmente lo contrario, es desde el lugar que vos partís. Y ahora estamos específicamente hablando del motor, no te vayas de tema. Sino también tenemos motores internos. Y estos motores internos son los que más conectado en gran medida nos hacen sentir en nosotros mismos. Y estos motores internos, para bajarlo un poco más a tierra y lo tengas y lo asocies de una manera muchísimo más rápida, puede ser el ver qué tan lejos podés llegar. Este ejemplo que yo te di particular es uno de mis motores principales, de ver qué tan lejos puedo llegar de manera profesional, de manera personal o de manera espiritual. Después, a su vez, esto abre la siguiente razón por la cual te estás sintiendo desconectado en este preciso momento. Supongamos que tenés un objetivo bastante superficial que es muy fácil de explicar, de tener más dinero. La vida tiene diferentes procesos, diferentes ciclos, pero el camino no es lineal. El camino no es dirigirte hacia un lugar y vas a llegar de una manera lineal hacia eso que estás buscando, ya sea dinero, ya sea cualquier tipo de objetivo, cosas que vos quieras. Los ciclos de la vida o los caminos para llegar son diferentes, son múltiples caminos, un montón de caminos, un montón de procesos para llegar al mismo objetivo. Y este es un ejemplo. Vos podés tener cualquier objetivo que te imagines o cualquier lugar al cual vos quieras llegar. Y lo que sucede es que vos estás ahora en este punto, y esto no quiere decir que estés en el inicio de conseguir tu objetivo, sino que estás en mitad de camino o casi llegando y demás. Vos estás en este punto del proceso, en este punto del camino, en este punto del ciclo de la vida. Y lo que sucede es que vos tenés puesta tu atención en el resultado final y también en tu punto actual, en todos los problemas que vos estás viviendo, en todos los conflictos que vos estás experimentando, en todas esas situaciones o circunstancias que no están saliendo como vos conscientemente anhelás. Y lo que sucede es que, volviendo al ejemplo anterior, empezás a dirigir volviendo al concepto anterior, el de la atención. Empezás a poner tu atención acá, empezás a dirigir tu atención a circunstancias que no quiere decir que no estén en tu control, porque sí están en tu control. Vos podés acelerar este proceso y podés pasarlo de una manera muchísimo más rápida, más eficiente, más efectiva, con muchísimo más bienestar, con muchísimo más autodominio y demás. Y esto lo conseguís a través de elevar tu estado interno. Pero, volviendo a este punto, lo que sucede es que al tener puesta tu atención en estos puntos, no apreciás el ciclo en el cual te encontrás. Y como no apreciás y no observás el ciclo en el cual te encontrás, estás en un constante rechazo, y ese rechazo hace que empieces a desconectar. ¿Desconectar de qué? Desconectar de la vida. Desconectar de la vida misma, porque la vida misma son ciclos, son procesos, son cosas que nosotros vamos experimentando. Recién me di cuenta, borrando esto, que estaba escribiendo todo de costado. Si tenés alguna mejora a nivel visual o audiovisual, había dejado el audio al otro lado. Déjamela en los comentarios para así mejorar el contenido, porque me sirve muchísimo. Y voy a confesar que soy bastante perfeccionista en cómo se ve el contenido y en un montón de cosas que
En esencia están detrás del contenido final que vos ves. Pero eso, déjame en comentarios si hay algo que vos percibas que pueda mejorar en el contenido, que me sirve muchísimo y me ayuda muchísimo. Ahora lo que vamos a pasar es a las prácticas, a la práctica inicial que yo te mencioné de cómo conectar a tu esencia, a tu estado interno elevado. Después también otro punto, en meditación, cómo vos a través de la meditación podés dirigir tu atención a esa sensación de desconexión y disolverla. Porque una de las herramientas fundamentales para disolver cualquier tipo de emoción es la meditación. Porque en meditación vos estás con vos mismo, estás literalmente sentado, acostado, cualquier tipo de o cualquier pose que vos ocupes para meditar, vos estás completamente con vos mismo y no tenés nada para distraerte, nada para dirigir tu atención. Estás vos, tus pensamientos. ¿Y qué haces con tus pensamientos? Bueno, la práctica que voy a revelarte y compartirte a continuación funciona como un proceso en el cual vos empezás a adentrarte en tus emociones reprimidas, en tus emociones estancadas o bloqueadas. La autoobservación. Esta es una de las cosas más fundamentales y que más me cambió la vida, sin dudas. La autoobservación, si te pones a darle tu atención en el nombre, te describe en una primera instancia de qué es en esencia. Autoobservación es observarte. Observarte a nivel de observar tus pensamientos. Y esto puede que te parezca bastante abstracto, pero ya te lo voy a ir bajando a tierra y vamos a profundizar más y te va a ir haciendo sentido, pero tenemos que partir desde esta base. Autoobservar o observar tus pensamientos y tus emociones. Y después podés observar otras cosas, pero vamos a quedarnos acá. Autoobservar esto. Y esto vos lo podés hacer en meditación. También lo podés hacer en el día a día. No es necesario que tengas que estar sentado en meditación con una frecuencia, con un binaural de fondo en el pose de loto para que vos puedas autoobservarte o observar a tus pensamientos. Pero la gran diferencia es que observar no significa dejar de experimentar una voz interior. Tenés estos dos lugares. Tenés lo observado y el observador. Para que integres esto, poné tu mano enfrente y date cuenta de cómo se ve tu mano. Después de darte cuenta de cómo se ve tu mano, prestar atención a qué tamaño tiene tu mano, a cómo se ven tus dedos, a cómo están estas líneas, estas rayitas. Date cuenta de cómo se siente tu mano y quédate ahí. Y ahora presta la atención al observador de lo observado, es decir, tu mano. ¿Qué es lo que está dándole atención a tu mano? Y ahí, cuando hagas ese clic, cuando hagas ese shift mental o clic mental, vas a estar accediendo a tu esencia, a tu ser esencial, o también a tu estado interno elevado. Y esa es la primera práctica que tengo para vos. Y esto vos lo podés hacer diariamente, ponerte momentos en el día de parar, de frenar el trabajo, de frenar lo que estás haciendo y prestarle atención a lo que estás pensando. Y ahí tus pensamientos pasarían a ser tu mano. Después le puedes prestar atención a tus emociones, ahí tus emociones pasarían a cumplir el rol de tu mano. Y así vas profundizando. Y esto, tu esencia, tu estado interno elevado, que si me seguiste al pie de la letra lo que te fui compartiendo recién en el ejercicio con la mano, va incrementando, va subiendo en la medida de que vos vayas autoobservándote a través de dirigir tu atención a ese aspecto que te mencioné. Eso va creciendo hacia arriba, va incrementando. Quise hacer una flecha y no sé qué me salía. Va subiendo hacia arriba eso. Y es una práctica que requiere simplemente de tu atención. No necesitas nada, no necesitas un saumerio, no necesitas sonidos, no necesitas cuarzo, no necesitas nada, pero nada raro. Y ahora vamos a pasar con la
segunda práctica. Y esta segunda práctica es la que te mencioné de la meditación dirigida a disolver esa emoción de desconexión. El primer paso es entrar en estado meditativo, como lo haces de manera normal. Acostarte o sentarte, empezar a respirar, empezar a poner tu atención en la respiración, sacarla de tus pensamientos. Cuando aparece un pensamiento, volvés a tu respiración. Cuando aparece una emoción, una reacción, lo que sea, volvés a tu respiración. Y así sucesivamente hasta que vos empieces a bajar tus ondas cerebrales, hasta que vos empieces a bajar ese estado de reacción, ese estado de alerta, ese estado de supervivencia. Bien, cuando vos ya hiciste eso, ya estás ahí en ese estado, te haces una pregunta que desencadena como un efecto dominó infinidades de cambios y de resultados. Y esta pregunta es: ¿dónde siento, parece una E y es una O, dónde siento la desconexión? ¿En qué parte del cuerpo estás sintiendo esa desconexión? Y al vos preguntarte de manera mental, no es necesario que lo hagas en voz alta, pero si querés hacerlo, da igual. Al vos preguntarte esto, soltá esa pregunta. Pregúntate mentalmente o verbalmente y la dejás ahí y seguís en tu respiración. Seguís ahí y va a aparecer una voz sutil. Y esa voz sutil que va a aparecer en manera de respuesta va a ser la voz... Otra vez estoy escribiendo de costado. Creo que tengo que cambiar de asiento. Lo voy a hacer capaz. No sé, déjame en comentario eso que te mencioné. La voz que va a aparecer es la voz de tu intuición. Y esa voz va a tener la respuesta. Esa voz interior, esa inteligencia infinita que vos tenés disponible a todo momento, nada más que no le prestás atención, va a decirte exactamente dónde está la desconexión, en qué parte del cuerpo, en el pecho, en la espalda, en los brazos, en las piernas, en todo el cuerpo. Y cuando vos tengas detectado en qué parte sientas esa desconexión, empezás a dirigir, valga la redundancia, tu atención ahí, a esa emoción, a esa parte en el cuerpo en donde está la emoción. Y vos vas a darte cuenta que las reacciones que surgen mentalmente hacia esa emoción son, por ejemplo, rechazo, o también pueden ser... ¿Qué otra reacción surge en ese momento? Surge rechazo, surge miedo a sentir la emoción, porque es un mecanismo de defensa inconsciente que está almacenado en el inconsciente colectivo, pero eso después lo vamos a tocar más a profundidad. Vos prestá la atención a cuál es tu primera reacción y tu primera respuesta cuando pones la atención en esa emoción. Y cuando surge esa respuesta, vos observás esa respuesta desde la compasión. Ponele compasión ahí, ponele compasión a tu respuesta. Y cuando le pusiste la suficiente compasión a esa respuesta, la respuesta va a desaparecer, va a disolverse. Y ahí empezás a dirigirle compasión a esa emoción. ¿Qué emoción? La desconexión. Y todo esto lo haces a través de tu atención. Es una de las cosas más poderosas que tenemos los seres humanos, y no sé por qué no las utilizamos, porque son diferentes cosas, no es solo atención. No sé por qué no las utilizamos en una primera instancia y no sé por qué no hay personas compartiéndolo. Pero bueno, en la medida que vos pongas tu atención en esa emoción desde ese lugar interno, desde ese estado interno de completa compasión hacia la emoción, esa emoción va a empezar a disminuirse, va a empezar a disolverse hasta que desaparezca. Es así como funciona disolver o dejar de sentir esa desconexión. Pero en el caso de que esa desconexión no se disuelva a través de esa práctica, es porque detrás de esa desconexión hay un aprendizaje, hay algo que vos necesites integrar o aprender. Y si querés que te ayude a detectar ese aprendizaje detrás, me mandás un mensaje directo a mi Instagram, que lo tenés en la descripción de este video, si pude ponerlo, si no en los comentarios, o si no en mi canal. O sea, entras al canal, te vas a la biografía, ahí tenés, me mandas un mensaje en mi Instagram, de paso me seguís y te ayudo a detectar esta parte, o a seguir de una manera completamente personalizada, con acompañamiento directo 1 a 1,
a realizar prácticas como esta que te compartí. Esta es una sola, hay un montón, y todas esas prácticas las adapto y las personalizo para la persona. En esencia, la desconexión es una señal de que hay algo que vos no estás observando. Puede ser el motor desde donde estás viviendo, puede ser a qué cosas le estás prestando atención, o si no le estás poniendo armonía a los ciclos de la vida, a los procesos de la vida, si te estás centrando demasiado en el resultado final, en lo que querés como objetivo final, o si también tenés a la emoción reprimida. En fin, un montón de consecuencias por el hecho de que vos estés en el proceso de superar esa prueba. Y esa prueba, llámese desconexión, esa prueba, llámese empezar a vivir desde otro motor, esa prueba, llámese dejar de ponerle atención a los pensamientos que amplifican emociones densas y demás. Si este video te aportó, suscríbete al canal para más contenido similar. Y sin más, nos vemos en el próximo video.